Dios les bendiga, hermanos. Hoy es jueves, día de estudio bíblico, y en esta hora vamos a comenzar nuestro estudio bíblico acerca de la autoridad. Yo sé que la semana pasada habíamos comenzado, pero voy nuevamente a comenzar para hacer una hincapié en algunas cositas. Este que le habla es el pastor Jorge Ortiz, pastor de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, que está ubicado en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Nos estamos reuniendo allí los domingos de 10 de la mañana en adelante, hasta 11:30. Les pedimos que lleguen temprano al culto para el proceso el protocolo, ¿verdad? En contra del coronavirus. En esta hora vamos a comenzar orando. Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. Tuya es toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos, mi Padre amado. En esta hora, mi Señor, mi Dios, te pido, Padre amado, que seas tú guiando este estudio bíblico. Danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Padre amado. Y glorifícate en todo lo que hagamos, Señor, en nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, en esta hora vamos a hablar acerca de la autoridad. Y estamos hablando realmente acerca de la autoridad de Jesucristo y la autoridad de la iglesia. Bien, cuando hablamos de autoridad, tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver los diferentes tipos de autoridades que nos rodean. Está la autoridad gubernamental, está la autoridad eclesiástica, y dentro de la autoridad gubernamental está el ejército también. Dentro de la autoridad gubernamental pues vemos el gobernador, la Cámara de Representantes, la Cámara de Legisladores, etcétera. Y también tenemos el cuerpo ejecutivo, tenemos el cuerpo legislativo y el cuerpo judicial. Es así como está dividido en Puerto Rico. Bien, entonces, cuando hablamos de autoridad, la autoridad demanda obediencia. Y dentro de estos parámetros de autoridad que hemos hablado, que estamos usando, ¿verdad?, de referencia, estamos hablando acerca de la autoridad gubernamental. Pues el gobierno crea unas leyes para crear un orden, porque la autoridad siempre tiene un orden. Entonces el gobierno crea unas leyes, vamos a coger por ejemplo leyes de tráfico, y las implementa en los civiles, en todos, porque nadie debe estar por encima de la ley. Y estas leyes, a su vez, son apoyadas por los policías, le brindan apoyo a esta ley, la promueven, ¿verdad? Y provocan que se cumplan. El gobierno también tiene otros tipos de leyes, aparte de las leyes de tráfico, tiene otros tipos de leyes criminales para, ¿verdad?, personas que cometen delitos. Las personas que infringen la ley están cometiendo un delito, y hay personas, ¿verdad? Estas leyes nos cubren a nosotros de robo, de asesinatos, etcétera. Y también la policía lo apoya estas leyes, desde el brazo fuerte en eso, porque el gobierno delega en el policía o el cuerpo de la policía, que es otro cuerpo del gobierno, delega esta autoridad sobre ellos, para que ellos a su vez puedan implantarla en la ciudad y hacerla cumplir. Entonces, cuando hablamos de autoridad, entonces también cuando hablamos del gobierno la semana pasada, hablamos que el gobierno no solamente hace un código penal y un código, una leyes de tráfico, sino que también hace leyes gubernamentales que rigen las casas, que tienen que ver con las casas, las compraventas, con los impuestos. Hacen leyes que tienen que ver con los negocios, para inscribir negocios, etcétera, etcétera. Aún hay leyes de derechos de copia, de derechos de copia, o como se conoce en inglés, copyright. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros pues podamos entender que todas estas leyes
viene de una autoridad gubernamental, y esa autoridad gubernamental tiene su autoridad de lo alto, que es el Señor. El Señor delega sobre los gobiernos de todas partes del mundo, sobre los gobernantes, una cierta autoridad para que rijan y administren los bienes sociales, los bienes que hay en el país de una forma equitativa con sus ciudadanos. Lamentablemente no ocurre así. Entonces, siguiendo con el ejemplo del policía, vemos que el policía tiene una autoridad, pero también tiene poder. Una autoridad sin poder realmente no es autoridad. Toda autoridad debe tener poder. El poder provoca que se cumpla lo que la autoridad dice. El poder provoca muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros muchas veces no podemos entender. Y vamos, para tener una pequeña, una leve, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pausó. Ok, pausa. Ok, vamos a ver qué pasó, que pausó. Vamos a ver, vamos a seguir. Hubo que hacer una corta pausa debido a que no conozco muy bien este asunto de la cámara, pero vamos a continuar. Estábamos hablando del ejemplo del policía. Y decíamos acerca del ejemplo del policía, ¿verdad? Que la autoridad requiere poder. Y es muy importante que podamos entender esto. Dios tiene autoridad y de su autoridad emana su poder. Y el policía tiene una autoridad. Pero la diferencia es la siguiente. Es, el policía tiene una autoridad de, vamos a decir, de detener a un ladrón. Pero el ladrón no se detiene, entonces tiene que usar el poder. Y el poder de él está en la macana y en la pistola, y ahora la pistola de electricidad. Y ahí está el poder que él tiene para detener a ese ladrón. No obstante, en cuanto a lo que tiene que ver con autoridad espiritual, que vamos a hablar acerca de autoridad espiritual, es totalmente diferente. No. Ahora, queremos preguntar qué es autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, ¿verdad? Hay que buscar una definición de lo que es autoridad. Muchas personas piensan cosas erróneas acerca de lo que es la autoridad. Bien, la autoridad es el poder o potestad de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandato deben ser obedecidos por los demás, y la otra es tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Esa es la versión del diccionario Vines en cuanto a la autoridad. Y vamos a hablar ahora acerca de la autoridad de Jesucristo. Sucede que en los tiempos en que los judíos, en los tiempos en que el Señor Jesús apareció, luego de unos 400 años de silencio, se llama ese periodo de esos 400 años desde el último profeta hasta Mateo, se conoce mejor como el periodo intertestamentario, que es el periodo entre los dos testamentos. Y eso sucedieron históricamente una serie de cosas, ¿verdad?, con el pueblo judío. El pueblo judío, después que Babilonia, después que salen del exilio, pues vuelve a Israel y vienen, para resumir la cuenta, ¿verdad?, vienen Alejandro Magno y lo invade, luego vienen los romanos, y en el tiempo, en este periodo de 400 años, los romanos se encargaron, ¿verdad?, de, a través de Herodes el Grande, reedificó el templo, y él había quitado básicamente las religiones, y básicamente se había prohibido la religión judía, inclusive so pena de muerte la circuncisión. Hasta que vino y mandó a sacrificar un cerdo allá en el altar de Dios, y ahí se formó la pelea con el Cano y de los macabeos, ¿verdad? El Cano Macabeo, etcétera. Y luego de eso, de toda esa trifulca, siempre hubo una tendencia a esperar el Mesías.
el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, pero eh, no creían, hasta que no hubieran unas señales, ellos no creían había sido, que fuera el Mesías, una persona, porque ellos habían desarrollado en ese periodo un tipo de inestabilidad en la fe, ellos habían eh, desarrollado un tipo de incredulidad, cierta incredulidad, y cuando surgen ya el tiempo de Jesús, ya existen los fariseos, los escribas, que esos son, y los herodianos, que esos son, ¿verdad?, unos partidos, si se puede usar esa palabra, políticos religiosos, y también estaban los, vamos, los escribas, los fariseos, los herodianos, y había otro que se me olvida, la palabra lo menciona mucho, pero a mí se me olvidó en este momento, pero cuando viene el caso, los que no creían en la resurrección de los muertos, ni los ángeles, ni las cosas espirituales, y habían tomado un nombre de uno de los sacerdotes, los saduceos, eran los otro grupo, de los sacerdotes de Sadoc, y habían tomado, ¿verdad?, del nombre de Sadoc, el saduceo, se pusieron ese nombre saduceo, o ese es el nombre de ellos, ¿verdad? Y tenían diferentes características cada grupo. Entonces, en ese momento que nace Jesús, y ya conocemos la historia del nacimiento de Jesús, y cuando llega ese momento del nacimiento de Jesús, ya tenemos a un pueblo israelita totalmente incrédulo. Tenemos a varios mesías que surgieron en la historia y el imperio romano se encargó de liquidarlos porque ellos lo veían como una amenaza, ¿verdad? Y porque los israelitas pensaban que este mesías iba a traer una guerra civil donde iban a echar fuera o iban a vencer a los romanos, y no esperaban, ¿verdad?, que el Mesías fuera diferente. Entonces, a raíz de eso, surgieron muchos Mesías, y eso está en la historia intertestamentaria, pero la misma Biblia hace alusión a esos Mesías que vinieron antes de Jesús. Y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 5, del 34 al 37. Hechos capítulo 5, del 34 al 37, es una pequeña nota de que el pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero habían surgido otros Mesías. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ahora, en Hechos 5, 34 37. No, estamos dándole tiempo, ¿verdad?, para que las personas que lo quieran escribir lo escriban, y las personas que lo quieran buscar lo busquen. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Ves? Ya la Biblia está hablando, ¿verdad?, de que ya se había levantado unos cuantos mesías, y esto provocó escepticismo en los judíos. Amén. Aunque de vez en cuando alguien se levantaba proclamando ser el Mesías, en términos generales la gente no le creía. Es por esto que los judíos se asombraban cuando el Señor Jesús enseñaba, porque Él hablaba con la autoridad que ellos anhelaban. Y ¿verdad? Tengo varias citas al respecto, lo podemos ver en Mateo capítulo 7, 28 y 29. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo capítulo 7, verso 28 al 29.
Y dice así la poderosa palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fijan, ahí ya el Señor Jesús estaba manifestando una autoridad, porque el Señor Jesús tiene autoridad. La autoridad del Señor Jesús no se limita a la enseñanza, sino que aún los espíritus inmundos obedecían a sus mandatos. Si buscamos en la Biblia, Marcos capítulo 1, verso 27, estamos ahora experimentando, auscultando, estudiando acerca de la autoridad de Jesús. Así que vamos a hacer varias citas acerca de cómo él desplegaba esa autoridad. Marcos capítulo 1, verso 27. Para aquellos, ¿verdad?, que lo quieren escribir, que lo están buscando en sus Biblias. Y les recuerdo que este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón, Puerto Rico. Aleluya. Bien, continuamos con la autoridad del Señor y dice Marcos capítulo 1, verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, el Señor tenía autoridad sobre el mundo físico, o sea, tiene autoridad sobre el mundo físico y el mundo espiritual. La autoridad manifestada por el Señor Jesús ha sido delegada a la iglesia o a los creyentes que viven una vida revestidos de Cristo. No hay nada que pueda resistir la autoridad del Señor. Y vamos a buscar Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí el Señor Jesús está haciendo un despliegue de su, o una demostración de su autoridad. Pero la autoridad de él tiene poder. ¿Vieron? El parte de la autoridad de él, el poder y la autoridad se manifiestan cuando él echó fuera el espíritu inmundo, cuando él le manda a callar el mar. Y eso lo vemos ahí en la Biblia. El Señor Jesús establece que su autoridad proviene del Padre, de modo que Él está ejecutando la voluntad del Padre de acuerdo a su plan, o de acuerdo al plan del Padre. Si buscamos Juan capítulo 5, verso 27, el Evangelio del apóstol Juan capítulo 5, versos 26 y 27, vamos a verlo claramente cómo el Señor ejecuta el plan de acuerdo, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús ejecuta el plan de acuerdo al Padre. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. O sea, el Señor Jesús tiene autoridad y poder. Las escrituras dicen en el Antiguo Testamento, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Génesis 1:1. Y repite otra vez en el Nuevo Testamento, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es Juan capítulo 1, del 1 al 3. Y esto está haciendo alusión
a que este Génesis 1.1, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan está haciendo alusión a ese principio, que Jesús ya estaba allí en ese principio. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Todo esto hace alusión a una misma creación, a un mismo Dios, en compañía del Señor Jesús. También pone de manifiesto la existencia eterna de Cristo, y esta es la raíz de su autoridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa. Son Dios, no dioses, ni un Dios de tres cabezas, como tratan de algunas personas que no tienen comprensión de la palabra, tratan de explicarlo. No es politeísmo tampoco, como algunas personas piensan que tú estás adorando a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo. Tampoco es politeísmo, no son tres dioses diferentes. El Padre lo establece de esa misma forma. Dice, oye Israel, o sea, el Padre establece de que los tres son uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo repite el Señor Jesús nuevamente en el Nuevo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Marcos capítulo 12, verso 29. Por lo tanto, aunque muchas personas no lo puedan entender, nuestro Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos, ¿verdad?, a la Trinidad de Dios trabajando juntos, y la gente pensará que son tres diferentes dioses, pero cuando vamos nosotros a Lucas, usted mira bien cómo es el bautismo de Jesús en Lucas. Usted se va a dar cuenta de unos elementos interesantes. Lucas dice que cuando Jesús vino, bajó a las aguas, y cuando subió a las aguas vino una paloma de los cielos, que es el Espíritu Santo, descendió sobre él, y una voz del cielo se escuchó que decía, este es mi Hijo amado. Bien, cuando miramos eso, entonces tenemos que hacer un estudio un poco más profundo de lo que es esa escena. Muchas personas, ¿verdad?, la leen y la pasan, pero no hacen una reflexión sobre esa escena. Y esa escena básicamente lo que nos muestra es la Trinidad de Dios. Cuando Jesucristo desciende, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz de Dios. Ahora, ¿quién era Lucas? Lucas es el escritor de ese evangelio. Lucas no era apóstol. De hecho, Lucas no era discípulo del Señor Jesús. Lucas no estuvo presente cuando eso sucedió. Lucas era doctor y era historiador. Y Lucas escribe esto bajo la tutela del apóstol Pablo, porque Lucas es fruto del ministerio de Pablo. Y Pablo no estaba con Jesucristo. Así que, ¿qué hace un historiador? Un historiador va y entrevista a las personas, busca entre las personas, ¿verdad?, que vieron, que oyeron, que se dijo, y tuvo que haber experimentado, de acuerdo con lo que conocemos del texto bíblico, ¿verdad?, de los evangelios, que allí se reunió una gran cantidad de personas, y podríamos decir que eran más de 100 personas, para no decir un número muy exagerado, ¿verdad? Y Lucas tuvo que haberlos entrevistados. Por lo tanto, esto fue lo que la gente vio y escuchó. Y entonces, si la gente vio y escuchó eso, es la única, de hecho, es la única manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres a la misma vez en un sitio, en el bautismo de Jesús. Jesús es el Hijo, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Y ese Hijo tiene autoridad de parte del Padre, y esa autoridad la delega a la iglesia. Vamos a buscar Mateo 28, verso 18. Ya estamos terminando, en unos 5 o 10 minutitos vamos a terminar, porque la batería también se me está agotando, la batería de la cámara. Y
Vamos a ver lo que dice aquí Mateo capítulo 28, verso 18. Un texto bíblico muy conocido. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué interesante. Potestad. Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver. Este es otro texto que se usa mucho en nuestros cultos de misiones. Pero está hablando de poder y autoridad. Sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios. Perdón, déjeme volver a leer. Está hablando de poder y autoridad sobre todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Algunas Biblias traducen autoridad, otras poder, otras potestad. No obstante, a lo que se refiere realmente es a una autoridad que conlleva poder, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Autoridad y poder que nada ni nadie puede superar ni igualar. Esta autoridad que está intrínsecamente e intrínsecamente relacionadas con el poder solo que proviene de Dios. Intrínsecamente es que naturalmente surge de allí. Intrínsecamente significa que está unida de una forma muy compleja. Así que tenemos una autoridad que nace de Dios con un poder que está envuelto en ella de una forma bien complicada, bien penetrada. Es como, vamos a tomar un buen ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando usted va a preparar café con leche. Usted tiene la leche, la hierve, tiene el café y los mezcla. Después que usted los mezcla, lo puede separar otra vez, que haya leche y café negro, ¿verdad que no? Por lo menos no han inventado nada que lo haga. Así es, así de intrínseco es el poder de Dios, con la autoridad. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Para uno tener una visualización un poquito más clara de lo que es el poder de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 es lo que acabo de leer. Y lo que estamos hablando aquí ahora es este poder y esta autoridad de Jesús, cómo adquiere después de morir. Primero, lo que está estableciendo es que cuando el Señor Jesús nace como hombre y muere como hombre. Dice que se despojó. Vamos a volver atrás un momentito al texto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, perdón, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó de su propio poder, de su propia gloria. Por eso es que hay un texto bíblico que dice que el Señor Jesús está hablando con el Padre y dice: devuélveme aquella gloria que tuve una vez en el principio contigo. Porque cuando él estaba en la tierra caminando, él se había despojado de todo su poder, de toda su gloria. ¿Cómo hizo él tantos milagros? ¿Cómo hizo él todos estos milagros que él hizo? Por fe. Porque lo dice claramente, por fe. Él se despojó de su poder para que nadie pudiera decir: ah, porque es el Hijo de Dios, él es un Dios también, olvídate, él pudo haberlo hecho, pero yo no puedo porque yo no soy Dios, él es Dios. No, en ese momento era hombre.
y no tenía el poder de Dios. Tenía la oración como herramienta para hablar con el Padre, pero no tenía el poder para hacer las cosas. Imagínense que él dice, cuando está delante de Pilato, él le dice, mi reino no es de este mundo. Y cuando está frente a Pedro, en una ocasión le dice, eh, si yo quisiera salvarme de esto, yo llamaría a mi Padre y me mandaría o me enviaría una legión de ángeles, o 12 legiones de ángeles. ¿Se fija? O sea que realmente se despojó de su poder para volverse humano. La autoridad manifestada por el Señor Jesús ha sido delegada a la iglesia o creyente, perdón, volví para atrás. Estaba leyendo otra vez este texto, ¿no? Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero nos está diciendo, ok, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, verso 9. Está hablando de cómo el Señor exalta a Jesús por su obediencia. Por lo tanto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, de Dios Padre. Eso es Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. La autoridad del Señor Jesús viene directamente del Padre, pero esta autoridad no se da en un espacio vacío, sino que tiene un fundamento, una base, que la estábamos viendo, o que la vimos en Filipenses, cuando leímos Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, porque él se humilló, él se despojó de todo y se humilló. Dios el Padre lo exalta a su Hijo por su obediencia. Como podemos ver, Cristo se despoja de todo su poder y gloria para nacer como hombre. Aún así, Él obedeció al Padre, sin importar el dolor físico, el hambre, las constantes contrariedades y vituperios de sus semejantes, la indiferencia e incredulidad de sus propios hermanos de sangre, la traición de uno de sus discípulos, los golpes de sus verdugos, ser crucificado desnudo, que es la vergüenza más dolorosa que podía vivir un judío, y aún la incomodidad de la cruz, donde usualmente no le clavaban los pies en la cruz al que estaba crucificado, para que éste pudiera impulsarse hacia arriba, de modo que pudiera tomar un poco de aire. ¿Por qué? Porque la posición que tiene en la cruz el cuerpo, al estar clavado a la cruz o amarrado a la cruz, los pulmones colapsan y se asfixia a la persona. Entonces, la persona que no tiene los pies clavados abajo, pues puede levantarse, coger un poco de aire y no se asfixia, por eso duraba mucho tiempo. Pero al Señor Jesús le clavaron los pies en la parte de abajo, de modo que él no tenía esa oportunidad de coger un segundo aire. Eso fue una muerte lenta y dolorosa y asfixiante. Fue algo muy sufrido por el Señor Jesús. Y Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. Hay cristianos que, si el pastor no los saluda, se sienten ofendidos y hasta dejan de congregarse. Otros hasta se van de la iglesia y vuelven al pecado con la excusa de que en esa iglesia no hay amor. No sé si usted lo ha visto, pero es así. Me hirieron en esa iglesia. Estas son las excusas para irse de la iglesia. Otros, cuando comienzan a tener contrariedades en la iglesia, se van de la iglesia y hasta se hacen pasar como víctimas de los líderes. Claro, el pastor encabeza esa lista. Ha sufrido por lo menos la mitad de lo que sufrió Cristo, o los mártires de la iglesia primitiva. Sin embargo, la palabra nos avisa
que debemos sufrir por el Evangelio. Y es una pregunta muy válida. ¿Has sufrido por el Evangelio? ¿Has sufrido? Muchas personas buscan cualquier excusa para irse a la iglesia. Porque me enfermé y nadie me visitó en mi casa. El pastor no me visitó. Pero ¿has sufrido por el Evangelio? Fíjese lo que dice. Voy a leer 2 textos bíblicos y con esto lo dejo. Por la semana que viene vamos a continuar a partir de estos 2 textos bíblicos. Primero está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 21. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Dice así: puesto, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimientos injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis más. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis en todo esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Esto está hablando Pedro en cuanto al sufrimiento de los cristianos. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice de la siguiente forma: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la gente piensa, nos hemos acostumbrado a un evangelio tan suave, tan liviano, que nosotros los cristianos huimos de sufrimiento. Cuando la misma palabra dice que si estás sufriendo algo injusto a causa del evangelio, eres bienaventurado. Esto lo aprueba Dios. Y Pablo dice peor: prepárate para sufrir por el evangelio. Hay personas que dicen, no, yo no voy a decir que me dé paciencia, porque la paciencia produce tribulación. Vamos a tener tribulaciones, seamos cristianos o no seamos cristianos. Van a haber tribulaciones en nuestras vidas. ¿Usted lo ha experimentado? Usted lo ha experimentado cuando usted no era cristiano. Y si usted toda la vida ha sido cristiano, entonces usted lo puede ver en otras personas que no son cristianos. Siguen sufriendo. Pero como en mi barrio dicen, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Pues ellos no le hacen caso. Pero cuando viene el cristianismo, olvídate, ellos no quieren tener sarna con gusto. O sea, está justificado que sufras, pero no lo quieren hacer. Amén. Bueno, este ha sido el estudio bíblico acerca de la autoridad. Estamos hablando de la autoridad del Señor Jesucristo. Ya definimos lo que es autoridad. Vimos un poquito acerca de la autoridad que Él demostró, ¿verdad? Y hay muchas más cosas que hay que ver. Pero vimos que Él adquirió autoridad. Después adquirió mayor autoridad cuando Él fue crucificado, porque Él por obediencia. Y la pregunta que todavía hay que hacerse para uno mismo es: ¿has sufrido tú por el Evangelio? ¿Has sufrido hasta la muerte, hasta la sangre, como el Señor Jesucristo? Recuerda que nosotros somos llamados a llevar el Evangelio y por eso vamos a sufrir persecución. Y hay cristianos que no quieren sufrir nada, pero el cristianismo no es un mundo color de rosa. El cristianismo, estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo. Bien, con esto lo vamos a dejar. La semana que viene vamos a continuar, si el Señor así lo permite. Este ha sido el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Allí con mucho gusto, este servidor, el pastor Jorge Ortiz, y mi amada esposa, la pastora Wanda Meléndez, los recibiremos con los brazos abiertos. Allí hay un grupo de capellanes, está el pastor David Jado, está la pastora Lourdes Lugo, y hay un grupo de capellanes, la capellán Carmen Aponte, el capellán Jorge Cortés, su esposa la capellán Lorena Soto, y así hay una serie de capellanes, ¿verdad? Que se me escapan los nombres ahora, y estamos allí para servirle. Bien, vamos a orar para despedir el culto y vamos a orar por los enfermos también. Señor y Padre amado, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te damos gloria y honra, Padre amado, porque tú estás en medio de nuestra vida, estás en medio de todo, Señor, y tú tienes control de todo en la vida. A ti no se te escapa nada ni te sorprende nada. Padre amado, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra cada día para, Padre, profundizar más en la palabra, para tener una relación más profunda y personal contigo, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te pido, Padre amado, que mira a aquellos que están enfermos hoy en día, Padre amado, mira a los enfermos. Te pido, Padre amado, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y los sanes. Mira que hoy
me he enterado que los casos de COVID han aumentado grandemente en Puerto Rico. Padre, yo te pido, Padre amado, que tú detengas el COVID en el nombre poderoso de Jesús. Que levantes la iglesia, Padre amado, que, Padre amado, vivifica o aviva el fuego de tu Espíritu Santo en la iglesia se levante como un solo hombre y comience, Padre amado, aleluya, a testificar que Jesucristo es el Señor y los milagros comiencen a suceder y ese COVID se desaparezca en el nombre de Jesús. Padre amado, mira a los que están hospitalizados, sánalos, envío tu palabra de sanidad sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, a los demás hermanos que están enfermos, bendícelos, Señor, sánalos también, Padre amado. Padre amado, mira a nuestros políticos que recientemente pasaron por la urna y todavía hay una debacle en eso, pero tú estás en control porque la palabra dice que tú eres quien pone y quita gobernantes. Pero también nos dice a nosotros, iglesia, que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que vivamos de una forma tranquila y sosegadamente. Así que te pedimos, Padre amado, que tú pongas en ellos temor de ti, Padre amado, y que tú los bendigas, Padre amado, que ellos puedan dirigir a este pueblo con sabiduría de lo alto, Padre. Glorifícate en medio de todo, mi Señor, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y bendice a los pastores, misioneros, ministros de la música, ministros del cántico, Padre amado, a los predicadores, bendice a todos tus ministros, Padre, en todo Puerto Rico y en Estados Unidos, Padre. Glorifícate en medio de todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de vosotros.